Buenas tardes, bendiciones mis hermanos. Ya estamos aquí queriendo servirle al Señor, queriendo aprender un poquito más de su palabra. Voy a dar tiempo para que se conecten a algunos hermanos, amigos que quieran escuchar acerca de esta palabra. Vieron la semana antepasada, la prédica de si es pecado o diezmar. Y por la palabra nos damos cuenta que no, que el diezmo pertenece a la ley y no a la gracia. Y lo siguieron haciendo solamente los odres viejos. Cuando cayó la gracia, pues Dios dejó que los odres viejos siguieran con la ley, y los que creyeran en su nombre, en la gracia, pues ya se maneja de otra manera. Y el tema de hoy es dinero para la obra. Entonces vamos a empezar como siempre con una pequeña oración para que Dios sea respaldando la palabra, ¿verdad? Y que sea de útil enseñanza para la iglesia de Cristo. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta tarde por permitirme, Padre Santo, estar una vez más compartiendo tu palabra, Señor, lo que he aprendido de ti, Señor, predicárselo o compartírselo, Señor, a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares y a todo aquel que hoy en esta tarde, Señor, se conecte a través de esas redes sociales. Te pido, Padre Santo, que en esta tarde tú seas, Señor, respaldando tu palabra y preparando, Señor, la tierra para que esta palabra sea recibida como semilla en buena tierra, Padre Santo, para que dé los frutos que tú esperas de tu iglesia, Padre. Te pido que prepares esos corazones, Señor, para recibir esta palabra de buena manera y no a regañadientes. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe mis palabras, que guíe mi boca, que acomode mis pensamientos, Padre Santo, para que no sea, Señor, yo, el hombre carnal, hablando, sino tu Santo Espíritu, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, ya tomando en cuenta que el diezmo no se puede pedir al pueblo de Dios para ninguna buena ni mala obra, porque no está autorizado de acuerdo a la palabra por Dios en el tiempo de gracia, en nuestro tiempo de gracia, que nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, que hizo un parteaguas, dio vuelta a la página, y ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque dice la palabra de Dios que el que pretenda cumplir solo una parte de la ley, tiene que cumplirla toda o nada. Porque el que queda mal en una, automáticamente quedó mal en toda. Es que el tema de hoy, dinero para la obra. Cuando estaba yo predicando la vez pasada, compartiendo con ustedes acerca de que los diezmos no eran parte de la gracia, de paso comenté acerca de la viuda de las dos blancas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con ese tema, porque ese día no di ni el texto bíblico, lo comenté de pasada, pero hay mucha tela que cortar en este tema. Claro, no lo voy a estar compartiendo, insistiendo, sino solamente la palabra que Dios me dé. Y en esta vez vamos a hablar acerca de dónde los dineros para la obra, si los diezmos no son de este tiempo. Amén. Vamos a ir primeramente a comentar, a platicar un poquito de la viuda de las dos blancas. Nos vamos a ir a Marcos 12, del 42 al 44, donde está esta pequeña historia de la viuda de las dos blancas. 12. Bien, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo,
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Miren, aquí, a lo que yo entiendo, número uno, el arca era el arca de la ofrenda. Estaba en el templo, donde todavía Caifás, el sumo sacerdote, era el líder en ese templo. Entonces no estamos hablando que Jesús era el que estaba levantando la ofrenda y permitió que la viuda ofrendara, sino que él estaba observando que esta viuda llegó entre toda la gente adinerada, siendo ella pobre, porque la marcan pobre, porque había gente que echó mucho y ella echó poco. Como quien dice, llega alguien y echa 100 o 200 pesos, 1000 o 2000 pesos, o cientos de miles. Y llega otra persona y echa 50, 20, 10, 5 pesos, 2 pesos. Pero era lo que traía en la bolsa. Entonces, aquí, número uno, salen enseñanzas variadas de la viuda de las dos blancas. Número uno, por decirlo así, número uno, no la más importante, pero es de que al dar la viuda a las dos blancas, estaba confiando más en Dios que en su dinero. Muy buena enseñanza si no se utiliza para centaviar al pueblo de Dios. Pero hay otra, que también pueda darse de que ella dio todo su sustento, así como Cristo se dio a todo por nosotros en su sacrificio, ¿verdad? Y no estaba profetizando, simplemente ella dio ese dinero, le nació ir a aportar al templo la ofrenda. Hubo en su corazón, Dios es el que pone el querer como el hacer, pero no para afectar a una sola persona. Afecta a la que lo hace, al que lo reciba y a los que los escuchan. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. Yo me tocó conocer el día, haga de cuenta que el jueves, santo Dios, Padre Santo, controla. Me tocó conocer a una viuda aproximadamente de unos casi cerquita a los 80 años en estos días. Como puedan ver, yo por las tardes salgo a vender por las calles. Entonces, me tocó conocer a una viuda ya anciana y que se hacía cargo de una nieta. Y salió, pensé yo que me iba a comprar. Sin embargo, salió a pedirme ayuda. La ayudé en lo que pudo, con lo que pude. Dios me jaló a misericordia para la gloria de Dios, lo digo. Pero el jueves me da el estudio el Señor y el viernes conozco a esta persona. Entonces yo digo, wow, o sea, hay cosas que nos sirven a nosotros ahí. El Señor está viendo y quiso enseñar a sus discípulos a que se dieran cuenta de esas pequeñas cosas que pudieran no darse cuenta a los demás. Esta persona fue y ofrendó todo lo que tenía y les enseñó a sus discípulos, mira, ella aunque dio poquito, dio más que todos los demás, porque todos los demás dieron de lo que no les hacía falta. Y la viuda dio de lo que le hacía falta. Entonces, también hay una enseñanza aquí para el liderazgo de las iglesias, que se enseñen a reconocer cuando las personas deshogadamente dan grandes cantidades sin afectar su alacena, su pago de la luz, su pago del agua, y cuando hay personas que dan quedándose sin luz y quedándose sin comer, y que lejos de recibirles, hay que darles. En el Antiguo Testamento se le daba al huérfano y a la viuda. Y en este caso la viuda era la que le estaba dando, era al revés. Entonces, muchas veces tenemos que ser sensibles a la condición del pueblo de Dios. Entonces es donde yo les digo, la viuda dio todo su sustento. ¿Qué quiere decir? Aquí no estamos hablando de un diezmo.
dio el 100%. Una persona que tenía más necesidad que los que estaban ahí presentes, que merecía ser ayudada, pero ella fue enseñada que tenía que ofrendar y estaba haciendo conforme se le había enseñado. Para mí, hay una cita bíblica, pero no lo voy a hablar en otro estudio bíblico, pero lo menciono de paso. Odres viejos y odres nuevos. Los odres viejos era el pueblo de Israel, y el vino que viejo era la vieja ley. Los odres nuevos son de los apóstoles hacia acá. Entonces ellos son odres nuevos y les dio vino nuevo, el vino de la gracia. Entonces muchos hoy en día en sus doctrinas gustan, siendo odres nuevos, combinar el vino viejo con el vino nuevo. Tal vez porque es más cómodo, da más ganancias, o sencillamente son siervos de Dios que son de buen corazón, pero así les enseñaron. Entonces muchas veces los institutos bíblicos sirven para, como el líder tiene entendida la palabra, que se asegura que todos sigan el mismo lineamiento. Entonces, si te tocó que te enseñara un testigo de Jehová, un mormón, por ese lado te va a decir un trinitario, un unitario, un bautista, por esa línea te vas a ir. Ahora, la viuda. Ahora, ya entendimos de que, bueno, la viuda dio todo sustento. El punto número 1, yo quería hablarles de esa viuda que conocí, que tenía 3 semanas sin luz. Cuando le di, ahora sí que una ofrenda de amor, se podría decir, me bendijo y me di cuenta que era del pueblo de Dios. Era del pueblo de Dios. ¿Qué puedo pensar ya de una anciana? ¿Estaba en pecado, por eso Dios ya no la ayudaba? ¿Estaba en prueba, por eso ya no la ayudaba? ¿O ha tenido una mala administración? También fue de las personas que dieron todo su sustento y no hubo quien la ayudara a ella. La vi casi insolándose. Me comentó que 3 semanas tenía sin luz y dándose baños de agua para ayudarse un poquito por los climas que estamos teniendo, hasta de 47 grados centígrados aquí en la ciudad que habito. Entonces, la viuda blanca dio más de lo que tenía. Sin embargo, debió haber dado conforme a lo que tenía, no a lo que no tenía, conforme a lo que podía, no a lo que no podía, para que no haya unos más holgura y otros más estrechez y otros holgura, unos poco y unos abundancia. Entonces ella se quedó con poco y los otros se quedaron con abundancia donde ella lo dio. Aunque lo dio en el templo, todo dinero es manejado por los líderes espirituales. Entonces, sigo. El punto número 2. Ahora sí, viendo lo que le pasó a la viuda, Dios no nos quiere ver pobres, sin tener que comer, sin tener cómo pagar la luz, el agua, por cumplir con un diezmo instituido de la vieja ley, que además se le pedía mayormente al rico porque tenía en el diezmo que beneficiar al pobre, el huérfano y la viuda y el extranjero. Entonces vamos al punto número 2, y es hijos de paz. ¿De dónde sale el dinero para la obra de Dios? Los hijos de paz. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, del 3 al 9 le vamos a dar lectura. El libro de Lucas capítulo 10, versículo 3 al 9. Dice: Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ojo aquí, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere, no todo el tiempo vas a encontrar un hijo de paz. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él.
y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque, ojo aquí, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Nada de que mundo y inmundo. Lo que se los pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahí me detengo. Miren, me voy a regresar aquí en el 3. Id, he aquí hoy yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí nos vamos a detener. Los lobos vienen siendo los peligros en el mundo, el acecho, el rechazo y todo lo que vas a vivir. Pero, id, he aquí yo os envío. La palabra viene de Jesús. Yo os envío. Como hoy en día te envían con tu ministerio. Eres pastor, misionero, evangelista, profeta, maestro. Aunque ellos son para la iglesia local también, hay veces que van a tener que ir a ministrar palabra de Dios, que dice, ve, así como mandó aquella vez a Pedro con Cornelio. Entonces va a haber veces que van a sacarse del ministerio. Hoy en día Dios sigue enviando a su gente. Hoy en día Dios sigue mandando siervos a predicar la palabra. Y eso es lo que dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie sus lares por el camino. Aquí, no llevéis, estamos hablando acerca de los dineros, de dónde sale para la obra. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea, no te vayas preparado. No vayas a ver qué vas a comer, a ver qué vas a vestir. Me salto lo de, y a nadie saludes por el camino. Dice, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Si te piensas tú que vas como misionero, lejos a otro lado, necesitas que te den albergue, que te den posada, y vas a llegar y vas a decir, paz sea en esta casa. Tal vez dice, y si, dice, cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Entonces, esta persona que es el hijo de paz es el que te va a dar lo necesario, techo y comida, mientras tú ejerces para lo que Dios te envió. Para lo que Dios te envió, te lo está ministrando el hijo de paz. Y nosotros mismos debemos aprender a ser hijos de paz. Que estamos muy agradecidos con Dios, pues seamos hijos de paz. Veamos dónde hay tierra buena para poner nuestra semilla. Veamos dónde se da el evangelio tal cual se interpreta en la Biblia, y no por revelaciones extrañas, sino lo que dice la Biblia. Ahí sembremos, pero sembremos, porque Cristo murió en la cruz y la obra necesita de nuestro esfuerzo. Los ministros necesitan comida, los ministros necesitan dónde vivir, necesitan sostener a sus hijos, porque desde la antigüedad aquellos levitas de aquel tiempo también tenían familias, y el pueblo de Israel se hacía cargo de los gastos, de la subsistencia de esos levitas. Cuando eso deja de suceder, se acaba la obra. Cuando no hay hijos de paz, se acaba la obra. Y también cuando te dicen, yo lo tomo así, si llegas a un lugar donde pretendes quedarte y dicen, si hubiere ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros, porque si en esa casa tienen más necesidad y no pueden sostener, no se pueden sostener ni solo, no te pueden dar entrada, cuando te van a decir, la paz sea contigo, hermano, y sigue tu camino. Y cuando te pueden recibir, llegas, paz sea en esta casa, amén, hermano, pásele. Porque ahí están preparados
para recibir al siervo de Dios y encargarse de él. Recibir de él lo espiritual. Y los demás, pues, dar lo material. La subsistencia. Amén. Dice en el 7. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que den, porque el obrero es digno de su salario. Cuando una persona pretende que le diezmen, es como llevar un control de su economía, qué quiere comer. Si el hijo de paz dice, comiendo y bebiendo lo que os den, a la nada el hijo de paz solamente le puede dar frijolitos y vaso de agua. Ese es su salario que Dios le está destinando. Pero el que quiere y pretende el diezmo, no. Yo necesito de antemano que me diezmen, ir juntando, diezmar lo que me corresponda más para arriba y prepararme para cuando Dios me mande salir de aquí. Yo ese dinero lo voy a utilizar para la obra y no necesito molestar a los hermanos que se encuentran en tal provincia, en tal ciudad, sino que yo ya con los diezmos voy preparado para irme en mi propio auto, para llegar y rentar un hotel, para irme a comer a buenos restaurantes. Entonces no estás confiando en el salario de Dios, tú te estás dando un aumento de sueldo solo. Entonces dice, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Muchas veces nosotros, sirviendo aún en la obra de Dios, nos toca comer frijolitos. Nos toca hacernos un agua con colorante. Pero si en la casa que llegamos Dios nos quiere bendecir con algo más, el hijo de paz va a tener para darle buffet, mi hermano, darles bistec, darle buen vino, y ese es su salario. El obrero es digno de su salario. Amén. Entonces dice, fíjense, dice, no os paséis de casa en casa. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Comed lo que os pongan delante. Para los que soy vegano, no como carne, no como frijoles, no me gustan las verduras, no me gusta, no tomo coca, no, dice aquí, comed lo que os pongan delante. Usted está sentado a la mesa, ya le sirvieron, nada de que lo voy a quitar, aquí lo está mandando el Señor. Bendígalo, dé gracias a Dios, porque más que nada la oración, más que para bendecir, es para dar gracias a Dios. Dé gracias a Dios por lo que el Hijo de Paz le está dando desde su corazón, y cómalo, mi hermano. Cómalo. Y ahora sí, póngase a trabajar. Dice en el 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hoy en día, le digo, sucede lo mismo. Dios sigue mandando gente a predicar la palabra. Todavía antes de ser levantado en lo alto, todavía el Señor les dio ese mandamiento: id por todo el mundo y predicar la palabra y haced discípulos. Haced discípulos. Si haya querido meter la ley, haya mandado a Caifás, haya mandado a los fariseos. Pues ellos se sabían la ley, eran como un licenciado en leyes. Hay licenciados que se saben la ley como en la palma de su mano para hacer lo bueno. Hay licenciados muy inteligentes y astutos que se saben la ley y encuentran la manera de brincarla, porque no hay ley humana perfecta. Entonces hoy en día, pues los fariseos serían una perfecta herramienta para predicar, pero ellos predicarían el vino viejo, no el vino nuevo de la gracia. Entonces, 3. Ahora, Dios guía a los hijos de paz. Vamos a ir a Filipenses. Bien. Filipenses en el 2, sí, 2:13.
Fíjense lo que dice en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios siempre va a tener buena voluntad para con sus hijos. Entonces, aquí vemos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, los hijos de Dios son guiados por Dios. Él pone en su corazón cómo lo va a atender, con qué lo va a atender, y obvio Dios les ministra a ellos también las posibilidades. Las posibilidades. Si ese hijo de paz que le correspondió a usted tiene poco, le va a dar de su pobreza. Si ese hijo de paz tiene mucho, le va a dar de su abundancia. Y todo proviene de Dios, porque Dios es el que le paga a usted su salario. No puede, como si usted trabaja en cualquier empresa, no puede llegar y usted ponerse su salario. Oiga, aquí va a ganar 3,000 pesos por semana. Uy, eso nomás voy a comer frijoles. No, a mí págame 10 porque a mí me gusta vivir bien. Ah, caray. Aquí no viene usted a ponerse el salario usted mismo. Vamos viendo cómo trabaja y si se lo merece, si da resultados, si da frutos, entonces ya veremos lo de un aumento de sueldo. Pero eso viene de Dios, no del pueblo, no del hijo de paz, no de pedir diezmos, porque eso es ponerse el sueldo uno mismo. Amén. O los líderes, porque yo estoy lejos de ser pastor, ¿verdad? Yo soy estudioso de la palabra de Dios y nada más. 4. Va como propuso en su corazón. Hasta el tabernáculo que le ordenó Dios a Moisés lo hizo con los corazones que propusieron ayudar, y todo el oro, pelo de camello pintado de rojo, todo lo que se ocupó, las piedras, todo lo que se necesitó, salió del pueblo hebreo, que conforme propuso en su corazón, no fueron obligados a dar cierta cantidad. Entonces vamos a ir a 2 Corintios 9:7. Nuevamente, de pasada, porque es importante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En veces, en las iglesias, se brinca la palabra necesidad. ¿Qué es necesidad? Obligación. Alguien te está diciendo que es necesario que des, y si no lo das, estás mal con Dios, y como tú no quieres estar mal con Dios, tienes que cumplir. Lo propusiste en tu corazón. No, alguien te dice que si no lo das, estás robando a Dios. Eso no es conforme propones en tu corazón. Ahí tú quieres mantenerte limpio y por eso lo haces. Cuando propones en tu corazón, es lo que nace de ti. No sé, Dios lo pone en el corazón, Miren, Dios nos da un libre albedrío, pero aún así nos maneja, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo le dijimos: Señor, cambia mi corazón, quita de mí lo que estorbe. Entonces desde ese momento Dios toma control de ti. Entonces miren, dice, como propuso en su corazón, no por necesidad. Entonces los hijos de paz, Dios les da y ponen en su corazón cómo deben de atender. Dios pone el hacer. Incluso así como en el pasado se hizo el tabernáculo, como les menciono, hoy se hacen iglesias grandes. Bueno, por decirlo iglesias, porque en realidad son templos. Ahí hay otro estudio pendiente, porque antes era el templo 1, el templo 2, quieren construir el templo 3 en Israel, en Jerusalén. Cuando ya se nos dijo que los templos materiales ya no están en el corazón de Dios, porque los templos ya
somos nosotros mismos. En el tabernáculo, en aquella vez, en aquel tiempo, diciéndolo de paso, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y Dios habitaba en el lugar santísimo. Entonces nosotros hoy en día tenemos que ser ese lugar santísimo. Si no, solamente nuestra mente somos templo y morada del Espíritu Santo. Solamente nuestra mente somos hijos de Dios. Y podemos morir con esa mentira. Qué peligroso. Entonces, fíjense. Segunda de Corintios 9:7. Y vamos a ir al punto número 5. Con igualdad, santos y pastores. Vamos a ir a Segunda de Corintios, nos vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a estar en el 8. Del versículo 11 al 14 vamos a darle lectura. Dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuviste prestos, estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, o sea, mucho, y para vosotros estrechez, a los que le estaba pidiendo la ayuda, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Si se fijan, aquí vamos a ver algo importante. En el versículo, leímos del 11 al 14. En el 11 dijo, conforme a lo que tengáis. ¿Verdad? Le recordaba a la viuda que ella dio todo su sustento bajo la ley. 12. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, si quiere hacer movimientos, no le está pidiendo que se endeude con nadie. No, Dios no le está pidiendo que se endeude, porque la palabra es que usted no pedirá prestado. 13. Que no haya para unos de más y para otros de menos. Cuando dice holgura y estrechez. 14. Que estemos en igualdad, tanto el hijo de paz como el siervo de Dios. Entonces el hijo de paz va a dar conforme a sus posibilidades al pastor, al evangelista, al misionero, conforme a sus posibilidades, de lo que tiene, no de lo que no tiene, y para que tanto uno como el otro tengan que comer, uno como el otro tengan dónde vivir, uno como el otro tengan con qué atender a sus familias. Administración también al dar. No se mueva por palabra de otro, muévase por la palabra de Dios. Punto número 6. Ya instituimos que no se hacen obras solicitando diezmos de la ley, sino con los hijos de paz, con las ofrendas voluntarias del corazón. Esa es la primera parte de este estudio. ¿De dónde sale el dinero para las obras? De los hijos de paz. Y déjame decirte, hermano, hermana, que todos debemos de ser hijos de paz. Todos debemos aprender a gastarle, a ofrendarle para la obra de Dios, para que alcance a más almas. No por necesidad, por agradecimiento a Dios. Todos necesitamos aportarle a la obra de Dios, sin dejar de ayudar al huérfano, a la ayuda, a la viuda, al huérfano, a la viuda, sin dejar de ayudar al necesitado, según sus posibilidades. Porque ya ven, aquel inválido del templo La Hermosa,
que le pedía dinero, él quería dinero y Pablo no tenía, le dijo: yo tengo dinero, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Debemos de ser buscadores de esa fe de Pedro. Deseemos ser buscadores de que nos acompañen las señales de Dios. Y no como mandándole a Dios, sino que Él nos manda a nosotros. Como suplicándole por los demás. Y Pedro decía: no tengo oro ni plata. Se lo hubieran tragado por no diezmar, porque no tenía oro ni plata, que iba a diezmar. Pero bueno, dicho de paso. Entonces, no diezmos, ofrendas de los hijos de paz. De eso se mueven las iglesias, de eso se mueven los gastos de las diferentes iglesias. Y si aún no lo están haciendo así, y aún están pidiendo diezmos para salir adelante, diezmos, primicias, pactos y todo eso, no. Ofrenda voluntaria de lo que Dios pone en el corazón, según lo que Dios le haya bendecido a los hijos de paz. Ahora en el número 6, ahora les hablo a ustedes, mis hermanos, como yo, que debemos de ser hijos de paz. Mire, a los hijos de paz les digo, vámonos a versículo bíblico, 2 Corintios 9:6. Es muy conocido. Y pues claro, no todas las iglesias son malas. No todas las iglesias son dinereras. No todas las iglesias están jalando pueblo para hacer ganancias deshonestas, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando encontremos esas iglesias que están acorde con nuestra fe, que estén acorde con la fe que nos enseña realmente la palabra de Dios, sin andar revolviendo vino viejo con vino nuevo, es esta palabra, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tú, hijo de paz, si solamente puedes aportar 5 pesos, dalos. Tu hijo de paz, que puedes comprar una iglesia completa, pero no lo haces por detener el dinero y Dios te lo está pidiendo que lo hagas, hazlo. Porque como hijos de paz agradecidos con Dios, hay que hacer lo que Dios dice. Porque de nada nos sirve este dinero. Este cuerpo tarde o temprano se va a morir, se va a podrir, se va a desintegrar entre la tierra. Y todas las casas, carros, dinero acumulado no te va a servir de nada en el otro lado. Entonces siembra para que coseches abundantemente también. Y no lo digo solamente para que coseches en este mundo, lo voy a tocar ahorita adelante, sino allá, para la otra vida. Atesora allá, en la otra vida. Entonces, hermanos, aprendan. Todo les ha pasado que han sentido en su corazón en darle 200-300 pesos a un siervo de Dios, y si no lo dan, no están a gusto, no están conformes. El Espíritu Santo lo redarguye, y si el Espíritu Santo te redarguye a dar 10,000 y nomás das la mitad, no vas a estar a gusto, hermano, y no te va a soltar hasta que no hagas su voluntad, porque Dios te lo puso en tu corazón y nadie te lo va a quitar de ahí. Tienes que hacerlo. Con permiso. Ya les digo. Entonces, el punto 7. Vamos a ir a Mateo 6. Para que vean lo que les estoy hablando. 19 al 21. Fíjense lo que dicen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos, amigos, familiares? Que nosotros no le debemos de poner el corazón a las cosas materiales aquí, en este planeta y en esta vida. Nuestro corazón debe estar anhelando la otra vida. ¿Debemos de ser buenos administradores con lo que Dios nos da hoy en día? Sí. Sí, debemos ser buenos administradores, porque Dios tampoco no quiere que nos deshagamos de todo, que si tienes una casa, la vendas, te quedes en la calle con toda tu familia por hacer una iglesia y después andes batallando como indigente. No, tampoco te lo está pidiendo el Señor. Y si te lo pide, pues adelante. Porque también cuando le dijeron los discípulos que lo querían seguir, les dijo, bueno, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde dormir, dónde recostar su cabeza. Dios no prometió dinero, prometió la vida eterna. Y con nuestras buenas acciones, invirtiendo en la obra para que más almas sean alcanzadas, predicando su palabra, estamos atesorando allá, donde todo lo que hagamos aquí repercute arriba, y donde vamos a atesorar para toda la eternidad disfrutar. Cuando le damos al huérfano, cuando le damos a la viuda, cuando le damos al necesitado, cuando vamos a predicar su palabra, cuando ofrendamos para un micrófono en una iglesia, cuando llevamos papel higiénico y todo eso, porque estamos hablando de lo económico, no solamente lo que se puede hacer como barrear, trapear, pero en lo económico. En lo económico, estamos hablando de dónde viene el dinero para las obras, y tiene que salir de la misma iglesia, del mismo pueblo de Dios, conforme Dios le dé posibilidades y de corazón. Tampoco el hecho de que, dijo el hermano Rigo de que los diezmos no existen, ya, no señor, se le acabó el agradecimiento porque se acabó el diezmo. No, el agradecimiento a Dios tiene que seguir adelante y amar lo que Él ama, y Él ama las almas. Él ama las almas y hay que seguir aportando a la obra de Dios. Y no solo el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100. El 100. ¿Por qué? Porque los pastores dan el 100. Un pastor, un siervo de Dios, da el 100 de su tiempo. Da el 100 de su tiempo. Tiene, si los hermanos lo bendicen. ¿Sí me entiende? Porque hay hermanos que prefieren ser como Pablo. Él hacía tiendas de campaña, pues que eran tiendas como casas. Y de ahí se sostenía, para no ser carga a los hermanos. Y también Pablo decía, si por comer bistec y tomar vino he de hacer caer a mi hermano, prefiero no comer carne ni tomar vino. Entonces yo prefiero que no haya diezmos, porque muchas personas dicen, con los hermanitos de seguro ya quieren el diezmo, si se lo roban, traen unos carrazos, traen esto, traen otro. Entonces, si te van a calificar de ratero porque pides el diezmo, no lo pidas. Es que a la gente nunca le vas a dar gusto, dele gusto a Dios. El diezmo no es de la gracia. Entonces, ¿dónde tienen sus corazones, mis hermanos de paz, hijos de paz? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿En las posesiones hoy o en las posesiones del mañana? Porque mucho se predica, siembra para que tengas. Cuando Dios les dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. Dios vino para ser salvos, y de pasada te haces rico, gloria a Dios, pero esa riqueza solamente te sirve hasta que tu cuerpo se muere. Entonces no pongas tu corazón en el tesoro material, pon tu corazón en la nueva Jerusalén, donde no se corromperá tu tesoro y lo disfrutarás toda la eternidad. Y cuida que esos tesoros sean tus hijos, tus seres queridos, tus amigos. Cuida que esos sean los tesoros que tienes. Entonces, vamos a ir ahora a Mateo 19:29, en el mismo librito. Mateo, santo. 19,
Nomás coincide en el 29. En el 19, perdón. Ok, dice, y cualquiera, fíjense aquí, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjate, recibirá 100 veces más, pero dice, lo que tengas que dejar. Porque los misioneros, a los que mandan retirados, se pierden de convivir con todos sus seres queridos, con su misma familia. Tienen que dejar tierras ya ganadas, no solamente un trabajo. Un trabajo lo dejas aquí, lo agarras allá. No, tierras. No te puedes llevar una casa. Lo digo por experiencia. Pero recibirás la vida eterna. Eso dice en el 19:29. Entonces, hijo de paz, suelta para la obra. Que ya el diezmo no es de la gracia, no, que no sea, pero tú sigues siendo un hijo de paz. Preocúpate si tu pastor come, si no come, si viste, si no viste, si trae para la gasolina, si no trae para la gasolina, si anda a pie, si anda en carro, si tú tienes 2, 3 carros y resulta que tu pastor anda a pie. O sea, igualdad, dice en el 9:14, no, en el 8, Segunda de Corintios 8:14, igualdad. Entonces debemos de vivir en igualdad. Que a nadie nos haga falta casa, que a nadie nos haga falta pan. Vamos a ir al último versículo. La promesa de vida eterna. Vamos a ir a Lucas 18. Vamos a leer 29 y 30. Aquí sí se repitió el 29. Aquí está. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es la palabra. ¿De dónde los dineros para la obra de los hijos de paz? No a través de diezmos, porque son de la ley, no de la gracia, sino de ofrendas. Ahora, esa es parte 1. Parte 2, seamos hijos de paz. Seamos hijos de paz y pongamos en las manos de Dios lo que Él mismo nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra economía. Sin que nos quedemos de comer, hay que darle de comer al siervo. Hay que partir el pan. Como les dije, no porque dijo el hermano Rigo y aquí les enseñó textos bíblicos de que el diezmo no existe, ya, no voy a dar a la iglesia. No, sí. Lo único es de que va a dar más el que tenga más. Y el que tenga menos, lejos de quitarle, se le va a ayudar. Porque es igualdad. Debemos tener igualdad. ¿Cómo sabes quién tiene menos y quién tiene más? Conviviendo con los hermanos. Conviviendo te das cuenta quién está en necesidad. Y cuando te das cuenta porque Dios permitió que te dieras cuenta. Y Dios te pone en el corazón que vayas y le ayudes. Y vas a partir el pan con él. Tampoco no se trata de que un hermano esté en necesidad, vayas y le llenes la alacena. Ay, el pastor no tiene que comer. Vas a llenarle la alacena. Y vas a llegar a la casa y tu esposa te va a decir, oye, no hay que comer. Ay, Padre Santo, ayúdame, yo ya ayudé allá. No, eso no te está pidiendo el Señor. Dios te pide igualdad. Te está diciendo ahí, en 2 Corintios 8, del 11 al 14, te está diciendo que tiene que haber igualdad, que no tiene que haber para unos holgura y para otros estrechez, tiene que ser parejo. Entonces da conforme a tus fuerzas. Da conforme a tus fuerzas. La viuda de las 2 blancas dio todo su sustento, les dijo Jesús, y les dijo, mira quién dio más. Les dio una lección a sus discípulos.
Pero hoy en día hay líderes que quisieran que todos fueran viudas blancas y dieran todo su sustento. Pero esos líderes no viven conforme a la palabra. No han visto 2 Corintios del 8, 11 al 14. Y ahí Pablo estaba pidiendo ofrenda porque había una hambruna muy fuerte en Jerusalén. Murió gente. Había que rescatarlo. O sea, no es justo que tú tengas para comer aquí de más y allá tus hermanos estén muriendo de hambre. Pero tampoco es justo que te quedes como la viuda blanca sin tu sustento. Porque les digo, la viuda que yo conocí es cristiana. Ya la fui a ver, pero ya era noche otra vez, ya no pude verla. Y ella siendo cristiana, pero 3 semanas sin luz. En estas temperaturas, una persona que ya va para los 80 años, ¿qué pasó con la igualdad? ¿Qué pasó con esa ayuda a las viudas? Hoy en día hay evangelistas de 18, 25, 30 años que viajan por muchos países, lo reciben en las iglesias, les dan comilonas, les pagan pasaje, les pagan hospedaje. Eso te lo está pidiendo Dios aquí. ¿Y las huérfanos y las viudas? Tenemos que leer más la palabra. Tenemos que leer la palabra para saber qué debemos hacer con nuestra economía, ser administrados, qué nos pide Dios, porque de repente nos vamos a hacer como la viuda blanca, vamos a dar todo nuestro sustento, y cuando no se cumpla la palabra, no tal cual está escrita, tal cual nos la enseñaron nuestros líderes, vamos a estar ¿qué? Dios no existe, es pura mentira, yo hice todo y no se cumplió, porque no te lo enseñaron bien. Sí, en la cruz se fueron muchas cosas, pero Jesucristo bien dijo que íbamos a tener problemas, mas no temas, yo vencí al mundo. Entonces, habrá problemas, administrate, estudia, trabaja, prospera, pero no creas que por ser cristiano ya tienes en Cristo un cajero automático, que ya tienes una lotería, que compras un cachito y ya porque hiciste la siembra de un cachito te vas a ganar la lotería. No pienses así. No pienses así. No vas a dar 100 pesos para que Dios te regrese 1000. ¿Por quién estás tomando al Señor? Dios vino a sanar, a salvar lo que se había perdido. Murió en la cruz por el perdón de tus pecados. Enfócate en agradecerle. Y toda la necesidad que tengas, ponla en las manos de Dios, pero no como lo decreto, con autoridad, no como a que, y se va a hacer esto en el nombre de Jesús, y ahí va Jesús, porque para eso está, para cumplirte todo lo que le pidas. No, pídele con todo el respeto, porque Él no es un diosito cariñosito, tu compita. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, a quien se le debe uno de acercar con reverencia. Que somos hijos de Dios, que los hijos le merecen respeto al Padre. Yo ni siquiera a mi padre le hablo de usted. ¿Por qué? Por el respeto que me merece y no me le debo de igualar. Porque le debo mucho. ¿Y cuánto no le debemos a Dios? ¿Cuánto no le debemos a Cristo? ¿Con cuánto no nos estamos endeudando con el Espíritu Santo que todo el tiempo está trabajando con nosotros, batallándonos las 24 horas del día? Que si estás despierto porque estás despierto, que si estás soñando porque estás soñando, te ministra, te enseña y te tiene el ratoncito trabajando, enseñándote más cosas. Entonces, mis hermanos, no me extiendo más. Entonces, el tema de dónde son los dineros. Por un momento pensé que el tema se llamaría los hijos de paz, pero aquí tratamos dos cosas: que el dinero de paz viene de los hijos de paz, que el dinero para la obra viene de los hijos de paz, que debemos ser todos nosotros, y una exhortación amorosa, no solo a que seamos hijos de paz,
sino a que no ignoremos cuando Dios nos ponga en nuestros corazones el querer y el hacer para ayudar a la obra, para ayudar a nuestros pastores. Que Dios me los bendiga. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por esta enseñanza que nos da, Señor. Gracias, Padre Santo, esperando, Señor, que haya caído tu palabra en buena tierra, Señor, y que no sea motivo de rechazo, sino de aprendizaje, de abrir los ojos al vino nuevo totalmente, y que no sigamos mezclando vino viejo con vino nuevo, Padre Santo, en nuestra vida espiritual, en nuestra doctrina y en nuestra fe. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Analicen los puntos, cualquier pregunta estoy a sus órdenes, y ahí están los textos bíblicos para que ustedes les den una repasadita y ven qué les dice el Señor a ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos.